Tienes que haber estado debajo de una piedra en los últimos años para no haber oído hablar de Thermomix. Tranquilos que este no va a ser un review de cocina, es el de un geek revisando el gadget de cocina más sofisticado y avanzado que existe hasta el momento, la Thermomix TM7. No voy a cocinar, solo te voy a mostrar todos los detalles de este robot de cocina para que si estás pensando en comprarlo, tomes la mejor decisión. No te muevas de ahí, soy Gunter, esto es GTech MX y esto arranca ya. Y vamos a hacer el unboxing a ver qué han incluido en la Thermomix TM7, quizás el mejor gadget que puedas tener para tu cocina. Estoy emocionado, me encanta revisar gadgets de cocina. Lo primero que te encuentras es este manual, que sí le vas a echar una leidita con todos los pasos, todas las piezas que trae. Luego nos encontramos 3 cajas individuales donde viene el aroma, el vaso y por supuesto la base de la TM7. Y vamos a ir abriendo cada uno. Primero vamos por el aroma. El aroma viene ahora rediseñado, tiene capacidad para 6.2 litros, 45% más capacidad que la versión anterior y pesa 850 gramos. Y vayamos con el vaso, la misma historia. Sacamos el vaso, trae estos 2 orificios a cada lado para que sea fácil meter los dedos y sacarlo. Lo abres así, la verdad que se dan currado bien estos. El vaso se mantiene de 2.2 litros y viene con las cuchillas ya insertadas y por supuesto la tapa. El vaso viene con el cestillo adentro, la mariposa, que esto es para batir. Y ahora vamos con la unidad central o la base. Misma historia. Aquí viene la espátula, que en México le llaman la miserable porque no deja nada. Y ¡tatán! La unidad central que viene con el conector ya integrado. Es mucho más compacta que la versión anterior. ¡Wow! Y esta pantallota es la estrella del momento. Y listo, señores, no han incluido más nada. Vamos a ir a detalle con cada una de las partes y las novedades que trae para que sepas si es la mejor decisión ponerlo directo en tu cocina o te esperas a otra generación o compras la pasada. Este año casi todas las marcas top en diferentes segmentos de mercado han decidido rediseñar sus productos estrella. Y los de Vortec, la marca o la empresa detrás de Thermomix, han hecho lo mismo con su producto, bueno, su único producto estrella, la Thermomix. Y es que miren esto, señores, es una belleza por donde la miren. Líneas limpias, acabado mate y un ensamble impecable que apunta al futuro. Este es el futuro de la marca, es lo que muchos clientes venían pidiendo a gritos que se rediseñara y lo han hecho, en mi opinión, muy bien. ¿A ti qué te parece? Vayamos a detalle por cada una de las partes para que te quede todo clarito. Y vamos a ver a detalle el vaso de la TM7. El cambio más notable se produjo en su exterior. Ahora viene con un recubrimiento negro aislante que cumple una doble función. Menos disipación de calor, por lo tanto más eficiente energéticamente. Y ahora si la tocas por accidente, como es aislante, no te vas a quemar como sí pasa en las versiones anteriores. La tapa trae cierre interno y este cubre mezcla anti-salpicadura. Queda muy hermético, evitando derrames y reduciendo el tiempo de cocción de los alimentos. Por dentro el vaso sigue siendo acero inoxidable, ya viene con las cuchillas preinstaladas. De este lado tiene un mecanismo para liberar el vaso. Y miren cómo queda. Obvio que ya aquí puedes liberar luego las cuchillas y limpiarlo a fondo o cuando necesites cambiarle las cuchillas. Para volver a ponerla solamente trabas la palanquita hacia el otro lado y ya queda trabado ahí, ya no se sale el vaso. ¿Y por qué no han cambiado la capacidad del vaso? Porque tendrían que haber cambiado las más de 100.000 recetas que hay en Cook-I-Do y yo creo que la marca no se quiere aventar el paquete. Esa es idea mía. Si ustedes tienen alguna otra teoría conspirativa de por qué no cambiaron el tamaño del vaso, déjenlo en la caja de comentarios y empezamos una buena plática. La pantalla es de 10 pulgadas y se roba toda la atención del robot de cocina. Una pantalla gigante para un gadget de este tipo. La Thermomix se enciende, por si te lo estabas preguntando, en este botón que es el de encender y apagar. Cuando lo enciendes por primera vez te va a ir guiando en un recorrido que es muy sencillo porque es conectarte a internet, conectarte a la cuenta de Cook-I-Do si la tienes y si no la creas y listo. La configuración es relativamente rápida. Cuando la conectas por primera vez te va a pedir una actualización
en el caso de que la necesite, se actualiza muy rápido y ya está lista para usarse. Lo único que digo con esta pantalla, ten preparado un pañito porque todo el tiempo la tienes que estar limpiando. Según esto tiene una protección antihuella, pero la verdad es que como se derraman cosas, pues vas a tenerla que limpiar con bastante frecuencia. Si le quieres sacar el máximo partido a la Thermomix, a no ser que seas un experto haciendo recetas por ti mismo, te sugiero suscribirte a Cook I Do, la página que te va a dar un montón de recetas. La verdad es que te facilita la vida y no cuestiones las recetas porque el paso a paso está más que probado y el 99.9% de las veces si la sigues vas a hacerla perfecta. La suscripción anual en Cook I Do está en 1.400 pesos mexicanos, unos $75 aproximadamente, y les digo, señores, vale 1000% la pena. Y ahora hablemos un poco de la base, que la base es considerablemente más compacta que las versiones anteriores, donde la base casi abrazaba al vaso. Esta está totalmente plana, casi no se mueve porque trae estos pads de siliconas acá, que están bastante bien plantados. Aquí trae todas las conexiones cubiertas con silicona para cualquier derrame que haya, no tengas problema. Tiene una potencia nominal de 500 vatios y cuando está en modo calentamiento consume 1000 vatios. La velocidad va desde los 10 hasta las 4700 revoluciones por minuto. Aquí encima tiene un LED que es el que te va indicando la temperatura y refleja, como pueden ver en el vaso, algo que se ve muy padre cuando estás cocinando y ya está alcanzando la temperatura máxima, se pone en rojo y todo el vaso se refleja en rojo, pero no está el vaso coloreado, es el LED este que está acá. Trae báscula integrada y el rango de pesaje va desde 1 gramo hasta los 3000 gramos, señores. Vas a poder pesar todo milimétricamente. Si en las otras versiones habían dejado algunos detalles sueltos, en esta todo embona perfectamente y eso hace, junto a toda la tecnología nueva que trae, que sea sumamente silenciosa. Esta Thermomix, una vez que la encienda, tras 15 minutos de inactividad, se va a apagar de forma automática. Otra de las tantas mejoras que trae es la interfaz, que tienen que sacarle partido a esa pantallota de 10 pulgadas. Todo está muy al alcance de la vista, a golpes de unos cuantos clics para que no se te complique la vida. En la casita, que es el Home, vas a tener acceso rápido a tu semana, prelavado, modo manual, algunos tutoriales y los marcadores de las recetas que más usas, las que están en tendencia o, por ejemplo, bajo en azúcar. Si deslizas hacia abajo, vas a tener un acceso rápido al temporizador, que lo puedes usar para lo que tú quieras. También a la báscula, taras, y puedes pesar todo lo que necesites pesar. Y el otro acceso al prelavado, que en el caso del prelavado vas a tener 5 alternativas: corto, universal, espiga, intensivo, que es de 12 minutos, y cuando es grasa o caramelos, unos 7 minutos. Regresas a Home siempre que necesites. Luego tienes la alternativa buscar, vas a buscar entre todas las recetas por ingrediente o por lo que tú quieras. Luego tienes esta parte que son tus recetas, los marcadores, tus listas, colecciones o recetas creadas si ya eres un experto haciéndolo. En la cuchillita tienes los modos precargados, que es modo manual, prelavado, espiga, dorar, cocina al vapor, y miren todos los modos que tienen, señores. También tiene algunos modos precargados, desde ajo, arroz, azúcar, calabacita, cebollas, tiene un montón de cosas ya precargadas para que no te andes cuestionando nada. Y esta es la configuración, que es lo que hayas planificado en tu semana. Si te das cuenta, tu semana la puedes revisar desde esta configuración o desde el menú de casa. También tienes los ajustes, que aquí vas a controlar todos los ajustes de la Thermomix, el país, el Wi-Fi, Bluetooth, los sonidos, el nivel de sonido, la báscula, en qué unidades la vas a, y restablecer los ajustes de fábrica. También aquí vas a acceder a tu perfil Cook I Do. Te recomiendo ampliamente contratarlo porque son 1400 pesos al año. Y aquí tienes todos los manuales por si se te traba algún paso y los teléfonos de contacto de la marca. La verdad, señores, que con esta interfaz la curva de aprendizaje es muy, pero muy corta. Otra de las cosas que han rediseñado es el Varoma. Ahora tiene más capacidad, 6.8 litros, en forma rectangular, más profundo, lo que te va a permitir, pues, cocinar más alimentos y más tipos de alimentos en el vapor y le vas a sacar muchísimo partido. Tiene un 45% más de capacidad que la versión anterior y pesa 850 gramos, que la verdad que no es tanto. Lo puedes mover fácilmente sin problema. Han incluido varios nuevos modos de cocina para sacarle el máximo partido. El modo cocina al vapor, que está en esta partecita de acá, donde están las cuchillitas, ahí vas a cocina al vapor y tiene un menú muy gráfico para que lo manipules sin ningún problema. Con el Varoma rectangular
con mayor capacidad, eso marca la diferencia. Otro modo que han incluido es la cocina sin tapa, que en la versión anterior no lo podías hacer porque se te salía todo. Este modo te va a permitir llegar hasta 100 grados Celsius sin la tapa, manteniendo el control total de lo que estás cocinando. Otro modo que han incluido es el modo dorar, que carameliza, sella o dora los ingredientes para que realcen su aroma y le da un poquito más de sabor a todo lo que cocines aquí. La verdad que he cocinado cosas con esta nueva Thermomix que no hacía con la otra porque a mí me encanta un punto esto de las pantallas, que todo sea muy visual, y con este se te hace todo mucho más fácil. Aquí no hay nada que tengas que interpretar. Si te dicen pon esto, pues te va a salir la fotito y la animación en la pantalla para que tú lo hagas. Otra cosa que han incluido, que ya es a nivel software, es el ajuste de la porción. Ahora, cuando vayas a la aplicación Cook I Do, o lo puedes hacer directamente desde aquí, puedes ajustar las porciones, así no cocinas tanto, ahorras y la receta te queda perfecta porque todos los ingredientes se ajustan de forma automática. Y también cuando se te quede pegado algo, tiene una función de autolavado que te va a facilitar las cosas. Y algo que te va a gustar, que ahora sí puedes lavar todos los componentes de la Thermomix en el lavavajilla. Excepto, por supuesto, la base, no se te ocurra meterla. Ya sabes que no es un gadget barato y este rediseño se tiene que pagar de alguna forma. Cuesta nada más y nada menos que 34.900 pesos mexicanos. Si lo ponemos en perspectiva, es similar al costo de cualquier teléfono de gama alta. Sí, es una inversión, pero una que te va a durar años y la vas a desquitar muy bien porque vas a poder cocinar muchísimas recetas de cocina, cosas que tú no sabías que podías hacer. En resumen, señores, vale la pena la nueva Thermomix TM7. Si vienes de la TM6, te digo, cámbiate porque esta marca la diferencia. Con esta nueva Thermomix, la marca afianza el liderazgo en el segmento de los robots de cocina. No hay uno mejor en el mercado. Hay otros buenos intentos, pero Molinex sobre todo es un buen intento. Pero la Thermomix sigue siendo el líder indiscutible del mercado y los de Vortex con este nuevo rediseño han querido distanciarse más del resto de la competencia. Déjame saber en los comentarios qué te gustó y qué no te gustó de esta Thermomix TM7. Y esto ha sido todo, amigos. Espero que te haya resultado de utilidad el review de la Thermomix TM7 desde el punto de vista de un geek, no desde un cocinero experto. Si así fue, deja tu like, comparte con más gente para que se enteren de este nuevo rediseño de la Thermomix. Y si tienes a tu esposa al lado viendo el review, pues pasa tu tarjeta de crédito porque ya lo va a querer. Soy Gunter, esto es GTech MX y nos vemos la próxima semana.